Good morning and welcome to Buenos días y bienvenidos a la Andean Information y al evento de información andina sobre control de coca comunitario y estrategias innovadoras de control de coca como modelo para control de cultivos para asegurar el bienestar de las familias, algo que se ha vuelto más urgente dentro del contexto de la pandemia del COVID-19. Y la pérdida de sustentos de vidas de familia, y hemos visto otros elementos que complican aún más la vida de los cocaleros, el golpe en Bolivia y la persecución de los cocaleros y la violencia sostenida en Colombia, y el anuncio choqueante del presidente colombiano un día después de la visita del representante de los Estados Unidos, que ingresará en una era de comunicación de coca, que algo que es peligroso, inefectivo y está prohibido. Creo que este es un algo terrible. La traducción está The introduction, moderating, and conclusion persona moderando, introduciendo, y estará en inglés. Y nuestros panelistas hablarán en español. Primero quiero introducir a Nelson Delgadillo. Es un líder cocalero de Cocacay, de la sindicato de los Yungas, a cabeza del control social del coca y anterior jefe del control comunitario de la hoja de coca por la Unión Europea en Bolivia. Va a hablar acerca de los modelos, la implementación, los logros que ha obtenido y los desafíos que ha obtenido con la represión ilegal del gobierno interino de un año durante la pandemia. Bienvenido, Nelson. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias. Buen día, muy buen día. Thank you. Have a good day. Muy buen día a todos. Have a good day, everybody who's participating in this important event. Just to En contexto, acá en Bolivia, desde la época de la colonia principalmente, el cultivo de la coca ha sido una controversia sobre reducir, cuánto reducir, hasta que en 1950, con un informe poco carente técnicamente y científicamente, se ha dado lugar a llevar a la lista de estupefacientes en la Convención de 1961. Es así que acá en Bolivia, ya en 1962 sale la primera legislación en materia de control del cultivo de la coca, con el gobierno del MNS, Víctor Paz Estenssoro, donde manda a un censo y a un registro de los predios existentes en ese entonces. Pero la penalización de la hoja de coca principalmente ve la luz, podríamos decir, en la época de la dictadura, la década del 70, con el señor Banzer Suárez, quien se adhiere a la Convención de Estupefacientes en 1973, asumiendo el compromiso de cumplir el objetivo que la Convención mandaba en el plazo establecido. Pero además, con el pretexto de la defensa de la salud pública y la moral del pueblo boliviano, supuestamente, ¿no?, promulga la ley de sustancias peligrosas, clasificando a la planta y a la hoja de coca como estupefaciente. A partir de ello nacen diferentes planes, podemos recordar tantos planes quinquenales, dignidad, opción cero, bueno, pero principalmente en la década del 80 ya, que en Bolivia se incrementa peligrosamente la actividad del narcotráfico promovido por los propios gobiernos de entonces, gobiernos de turno, surge la ley 1008, acompañado de un desarrollo alternativo como es conocimiento,
de todos, de la comunidad internacional, principalmente la opinión pública del pueblo boliviano. He knows this, especially Bolivia, and proposed alternative development that was a favor. Represión con bases, diré, con componente militar, violando los derechos humanos, estigmatizando principalmente al productor de coca, a las zonas productoras de coca, induciéndonos con un chantaje de abandonar los predios donde cultivábamos coca. Es así que nuestros papás, desde la dirigencia, hemos ido promoviendo que nosotros, en una propuesta en el marco desde la soberanía, nuestra dignidad, principalmente en el marco democrático, con una responsabilidad, en un compromiso, con la reciprocidad, en el marco de la complementariedad, hemos propuesto siempre de que la lucha contra el narcotráfico no podía ser a punta de bala. La lucha contra el narcotráfico, a partir de la asunción de nuestro hermano, productor de coca también, hermano Evo Morales, nos planteamos en el marco de la dignidad y la soberanía la propuesta de un modelo de lucha contra el narcotráfico. Es así que a partir de la nacionalización, sin militarización, sin injerencia externa, sin DEA, hemos logrado, manteniendo la paz social, principalmente en base al diálogo, la concertación, hemos logrado una reducción. We have reduced, but also achieved a relative stabilization of coca crops in the frame of this fight against drug trafficking, which is based on very important pillars that are based on prevention, interdiction mainly, but parte fundamental, also fundamentally on en el marco del compromiso con el control social comunitario. Es en ese sentido que hemos logrado desarrollar mecanismos, ¿no?, en base a un registro catastro con mis hermanos productores de Cochabamba, del trópico de Cochabamba, algunas zonas autorizadas de acuerdo a consenso con convenios en el Departamento de La Paz y una parte de la zona de producción autorizada en los Yungas con una delimitación, ¿no?, del área de la producción tradicional de la coca. Es en ese sentido que se han desarrollado mecanismos propios de los propios hermanos productores de coca, quienes han desarrollado sus mecanismos que se han constituido en parte de sus normas y los procedimientos propios en las comunidades. Es en ese sentido de que de la lucha, nosotros como productores de coca, en el aporte a nuestro programa, a nuestra planificación de gobierno, nosotros en el marco soberano siempre hemos rechazado la injerencia. Los productores de coca organizadamente nos controlamos de acuerdo a los propios mecanismos. Un saludo a nuestros hermanos de la comunidad de la Unión Europea. Han financiado un programa de apoyo al control social de la producción de la hoja de coca. Eso nos ha permitido desarrollar capacidades, también nos ha permitido llegar de forma continua a poder generar una información plena tanto entre las organizaciones productoras de coca, pero también en las instituciones encargadas en el control del cultivo de coca. Ahora nosotros estamos, de acuerdo al contexto mundial en cuanto a la producción de coca, nos situamos en el tercer lugar, ¿no?, productores de coca, pero peligrosamente, vuelvo a decir, recordando a los años 80, donde el boom del narcotráfico ha crecido, podríamos recordar tantos casos, como el caso del propio señor Suárez, que ofertaba pagar parte de la deuda externa solo por la liberación de su hijo con dineros provenientes del narcotráfico. Escándalos grandes como Narcoavión, como caso Huanchaca, los diferentes gobiernos de turno han tenido, también en podríamos decir, en un periodo
de facto en una época donde no se respetaban los derechos, han sido también aprovechados por una permisividad, podríamos decir, en cuanto al cultivo en zonas no autorizadas. Entonces, el gobierno, durante la gestión del 2019, peligrosamente ha ido promoviendo cultivos nuevos en zonas que no están autorizados, que no son producto de ningún convenio, pero además se han visto escándalos que esperemos, estamos a la expectativa de que puedan darse también informes sobre estas investigaciones. Constantemente, mientras nosotros estábamos acuarentanados, estábamos guardando una cuarentena obligada, se estaba produciendo ilícitamente estupefacientes, estaba haciéndose el tráfico ilícito de las drogas, como el caso público que ha salido el narcojet. Nosotros, los productores de coca, estábamos privados de comercializar la coca, pero se seguía produciendo, el narcotráfico se seguía permitiendo a otros actores no calificados. Nosotros estamos preocupados en Bolivia, los productores de coca, y estamos a la espera de retomar con mayor fuerza esta nueva fase, esta nueva etapa de profundizar el control social comunitario para garantizar, porque es el único mecanismo ante el fracaso constante de las políticas de la lucha contra las drogas. Sabemos y debemos estar conscientes, estas políticas contra las drogas, la guerra contra las drogas ha fracasado y la tendencia siempre será al fracaso porque ellos no ven el lado social. No ven, no capitalizan el diálogo, la concertación. Ellos se atienen a una represión fuerte militar con una estigmatización, principalmente a quien la produce en su estado natural, a la coca. Entonces, eso siempre va a llevar a un fracaso. Y además, siempre va a cobrar un alto costo social y va a perturbar la paz social en las comunidades productoras de coca. Entonces, la alternativa, la respuesta, nosotros siempre vamos a plantear, vamos a recomendar al gobierno ahora de turno de que el control social comunitario ejercido productor a productor, de comunidad a productor, a comunidad, de región a región productora de coca, debe ser en el marco de la responsabilidad, pero también con el compromiso de que en Bolivia no puede haber libre cultivo, pero tampoco puede haber producción ilimitada. Entonces, en el marco de nuestra reserva, nosotros estamos siempre con ese compromiso firme. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Nelson. Ha sido un aporte muy importante de la historia de Bolivia, de ese modelo que ha sido tan funcional en garantizar el bienestar de los bolivianos y las bolivianas, tanto como los desafíos que vinieron con el golpe y la pandemia. Muchas gracias. Thank you very much, Nelson, for that very important historical summary of background, what hasn't worked in the past, and a successful community coca control program with integrated development that has been funded by the European Union as an option that is farmer-based, farmer-centered, and that leads to a significant reduction in Bolivia's coca crop. It's very important to know that in the framework of the pandemic, this is a crucial, sustainable livelihoods approach that can guarantee peace and the well-being of families during a very, very difficult worldwide crisis. Now I'd like to introduce Estefania Ciro from Colombia to talk about the views and the situation of Colombian coca producers and their views on how this model could be implemented successfully in Colombia. Quiero dar la bienvenida a Estefania Ciro de Colombia, de Caquetá, Colombia, para hablar del tema de la situación de los productores y productoras de coca en Colombia durante la pandemia, con la violencia y la posible aplicabilidad del modelo de control social o control comunitario de la hoja de coca en Colombia. Bienvenida, Estefania.
Muchas gracias, Catherine. Es para mí un gustazo volver a ver a Marianne por aquí, saludar y conocer a Nelson y verte a ti. Este espacio es muy importante y lo que quiero yo empezar este espacio es dirigiéndome a la necesidad urgente desde la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas ante el ataque, el Facing envenenamiento the y las attack, acciones que se the han tomado, poisoning, no and solo en este último año, estos 2 últimos años de gobierno de Iván Duque, sino frente a las decisiones de la última semana en Colombia, en el cual se está decretando de manera arbitraria el uso y el uso del glifosato, el reencauche del glifosato y del uso de la aspersión por herbicida glifosato en el país, en Colombia. Nosotros habíamos ya superado esta etapa después de 40 años de envenenamiento a nuestra madre tierra y se reencaucha de nuevo esta política de muerte, ¿no? Y quiero empezar llamando la atención sobre el caso de Janet Valderrama, que se viene denunciando desde el 2017, 2016, pero gracias al ejercicio de abogacía de varios abogados en Caquetá, el abogado Oscar Conde, que lleva 15 años, más de 15 años en este caso y que hace parte ahora de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y quiero iniciar recordando este caso así, se llama La Cristalina. Falla orgánica multisistémica, choque séptico, síndrome de dificultad respiratoria aguda, neumonía adquirida en comunidad y neumonía nosocomial, síndrome neurológico piramidal y extrapiramidal, enfermedad autoinmune y granulomatosis de Wegener. En Cali muere, la remiten de Florencia. En Comeva, una clínica, no establecen ninguna dolencia. 15 días en casa de su suegro. Tiene manchas en todo su cuerpo y no puede respirar. Tiene dolor en los huesos, un brote alrededor de la nariz y tiene dificultad para caminar. Una suspensión involuntaria del embarazo de 4 meses. Es un legrado uterino obstétrico. Es un aborto incompleto. Es transportada en la noche en un vehículo expreso. Viene de La Cristalina, de Solita, en el Caquetá. 120 kilómetros de trocha, le decimos a los caminos enterraderos, les dicen en el Caquetá. Es Yolanda, tiene 2 hijas pequeñas, tiene un marido y es bañada por la aspersión aérea con gramoxone, 4 helicópteros, 3 avionetas, cuando lavaba la ropa en la quebrada. Lo que ha ocurrido en estos últimos días es que el gobierno de Duque primero tiene introduce por decreto un cambio en el control de tutelas, que es una herramienta jurídica y constitucional que tienen las comunidades para reclamar sus derechos constitucionales. Pone un obstáculo para que las comunidades puedan hacerlo. Y hace 2 días declara el decreto de reanudación de la aspersión en Colombia. Y ayer la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es uno de los pasos que tiene que cumplir, que la Corte le exigió al Estado colombiano para reiniciar las aspersiones, es cumplido. Hacen un plan de manejo y cumplen por decreto ese requisito. Es decir, se acercan cada vez más para lograr su cometido. Es decir, en junio están planeando iniciar la aspersión con glifosato sobre nuestras comunidades. Esto es muy importante recapitularlo porque es el único país en el mundo en el que todavía se asperja con glifosato cultivos de uso ilícito, cultivos de coca.
No ocurre en Bolivia, no ocurre en Perú, no ocurre en Afganistán, ocurre solamente en Colombia. Y no hay otra razón para entender que sigan insistiendo en esta política si no es un tema de negocio, un tema de voluntad política, porque hay todas las evidencias científicas. A la ciencia no le falta resolver una pregunta en torno a las afectaciones a la salud, afectaciones a los ecosistemas, afectaciones a la soberanía, afectaciones a la legitimidad política del Estado en estas regiones. Y unas afectaciones que se vienen dando, y quiero aquí recordar también a todos los participantes y a la Comisión de Estupefacientes, en el marco en el que el país le había apostado a los acuerdos de paz y al punto 4 de los acuerdos de paz que solucionan los problemas de las drogas ilícitas. Y la salida se basaba en 3 elementos. Un primer elemento que se llama la transformación rural integral, ni siquiera la sustitución, era la transformación rural integral, que refería al punto 1, que es la reforma rural integral. Es decir, el campo tenía que cambiar. Por primera vez en el país se reconocía desde el Estado colombiano que este era un problema de desarrollo rural y que teníamos que intervenir para darle las condiciones a todos los campesinos y las campesinas del país, que esto podía cambiar y que debía cambiar, porque esto era un asunto de pobreza, de desigualdad y de exclusión. Por primera vez se reconoce eso y se hace un plan hacia eso. Un segundo elemento que reconoce los acuerdos de paz es la necesidad de la participación de las comunidades en su propio desarrollo. Estamos hablando de campesinos, campesinas, indígenas, juntas de acción comunal, negros del país decidiendo cómo se debía transformar su desarrollo. Esto no es desarrollo alternativo, ni queremos la agenda de desarrollo alternativo que quieren imponer también muchas organizaciones internacionales. Esto es una agenda de desarrollo latinoamericano, de formas de bienestar y de pensar el territorio, la tierra, nuestra madre, de forma diferente al desarrollo alternativo que también ha sido intentado mucho tiempo. Y un tercer elemento era el cambio en la ley, era el tratamiento penal diferencial. Y tampoco el gobierno cumplió, ni Santos, ni Juan Manuel Santos cumplió, ni el gobierno de Iván Duque cumplió. En esos 3 elementos se ha quedado el problema, todo reducido a un tema de sustitución de coca, que ha sido repetir la misma fórmula de hace 30 años, que es pagarle a la gente porque corte las matas, pero no hay soluciones en el campo, no hay soluciones rurales, no hay soluciones para los proyectos de vida, de la vida campesina. Entonces estamos ahorita en medio de una crisis muy fuerte en la que Juan Manuel Santos decidió que los acuerdos se cumplieran a la mitad, porque 50% iban a ser erradicados y 50% iban a ser parte del Programa Nacional Integral de Sustitución. El programa avanzó, inscribió casi 100.000 personas inscritas en el programa, 100.000 familias. Si hablamos de 100.000 familias y decimos que en promedio son entre 300 y 400, 3 y 4 personas por familia, estamos hablando de casi 400.000 personas inscritas en el programa. Es uno de los programas más ambiciosos y más poderosos que dicen más al país y que pueden tener un efecto. Pero ha habido procesos de saboteo y de desmantelamiento de lo firmado en los acuerdos de paz. Es decir, pasamos de una política de protección a la vida campesina a una política de destrucción. Estamos ahora decidiendo, pero el gobierno colombiano está decidiendo ahorita reanudar las aspersiones aéreas y volvernos al punto en el que el país estaba en el 2001. Yo quiero traer aquí 2 frases que comentan, que los propios campesinos señalan en este mismo momento, y es que en el marco de la pandemia lo que ha ocurrido es que hubo un precio récord, ya que hay que ver 2 efectos en Colombia: el efecto del proceso de sustitución y el efecto del proceso de la pandemia, que ha generado también alteraciones en el mercado de la cocaína, pero lo que los campesinos les han pagado en los últimos años, por lo menos hasta hace 2 años, era un precio récord. Normalmente se paga 2.000
2 millones de pesos, se llegó a pagar hasta 4 millones de pesos. Pero los campesinos no quieren volver a cultivar. Eso ha sido parte de todos los comentarios de las personas inscritas en el programa. Las personas y las familias inscritas en el programa le han apostado a pesar de el incumplimiento del gobierno colombiano. Y dicen, es que queremos salir. Es que queremos salir adelante y no se puede, porque por un lado está el incumplimiento del gobierno y el hambre que puede estar enfrentando esta población en momentos de pandemia, que hay que entenderlo, y por el otro lado saben que si cultivan puede llegar el actor armado. Y el actor armado también trae sus leyes, trae sus reglas y trae también formas arbitrarias de relacionarse con las comunidades. Y en la mitad está el campesino. Dice, queremos salir adelante, pero no se puede. Para terminar, yo quiero señalar las alternativas, porque ayer también pasó algo muy poderoso en Colombia. Y es que se discutió en el Senado la regulación de la hoja de coca y están discutiendo desde el Congreso la manera de pensar este tema de forma diferente. Porque a pesar de que nos quieren aplastar con las mismas fórmulas asesinas de hace 30 años, también la conciencia del pueblo colombiano es mucho más fuerte que la que se podría pensar hace 30 años. La conciencia está mucho más convencida de que este no es el camino y que no queremos ser ese país de hace 30 años. Y de lo que se está discutiendo ahora es un mercado regulado de drogas donde coexista la coca y coexista la cocaína también, el mercado de la cocaína, en un contexto de no violencia y de disminuir las violencias. La regulación no va a eliminar la violencia para nada, pero sí va a disminuir radicalmente la manera en que podamos entender estos territorios y en los actores armados cómo se relacionan con estos actors and the relationship with these territories. So the country is also gambling on regular violencia. Y esto en el marco en el que nosotros también somos el experimento de la regulación de la medicina, de la marihuana medicinal, que también hace un par de años se ejecutó. Y que ha mostrado también unos agridulces muy fuertes que no queremos que pase con la cocaína, y es que quienes se han quedado con el mercado de la marihuana medicinal en Colombia han sido el gran capital, ¿no? Capital nacional grande y capital nacional internacional, principalmente canadiense. Y eso es una enseñanza para el escenario de una posible legalización de drogas, de la cocaína, y es que quienes van por este mercado no son los campesinos, de hecho ni siquiera los narcotraficantes, sino es el gran capital, que también es una mafia muy grande. Entonces, los puntos que quiero ya traer a colación para cerrar es la protección de la tierra, las semillas y el abono. Un mercado regulado de coca y de cocaína tiene que pensar en términos de protección de la tierra, de las semillas y del abono. Nos dicen que aquí la tierra no importa, que en el mundo moderno la comida no importa, la tierra no importa, y claro que importa, es mucho más importante, y por eso está en las manos de los grandes imperios, ¿no? Está en las manos de Estados Unidos, está en las manos de Alemania, está en las manos de los grandes países que pueden controlar subsidios y precios del consumo, de la comida. Es muy importante el control de los precios de la coca, el control de los precios de la pasta base y de la cocaína, porque eso no se está determinando ni por oferta, ni por demanda, ni se determina por parte de las comunidades, sino son precios impuestos, ¿no? Y entonces el mercado regulado tiene que pensar sobre cómo controlar esos precios, sobre todo como pasa en la marihuana medicinal, pueden terminar replicándose dinámicas de explotación y creándose comercios que no sean competitivos, pero tampoco sean justos con la población. No será justo un mercado regulado y unas condiciones reguladas si se explota al campesino. Es muy importante también pensar en las heterogeneidades de los campesinos cocaleros. Es decir, no estamos hablando siempre del mismo campesino, sino estamos hablando de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, grandes y pequeños. Entonces es una apuesta desde Colombia para pensar
en una producción ordenada de la coca y de la cocaína sin violencias para disminuir las violencias, basadas en 4 principios: en soberanía, en que sea en la defensa del campesino, del negro y del indígena. Tiene que ser justo, descentralizado y aterrizado a las dinámicas regionales del país. No podemos permitir más los mitos del narcotráfico, los lugares comunes y las narrativas ingenuas que nos quieren volver a la guerra en Colombia. El narcotráfico no es ningún motor del conflicto. Muchas gracias. Tenemos que pensar esto de manera diferente y no repetir lo que muchos autores nos han dicho como la sustancia humana que se gesta bajo el hierro de la represión. No más represión, pensemos muchos mundos alternativos para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Yo creo que ha sido muy impactante la presentación para destacar los daños que se han hecho en base a políticas dañinas y el olvido de las familias del área rural y específicamente los diversos grupos de productoras y productores de coca, que también exigen la clase de modelo que se ha implementado en Bolivia de control comunitaria, que garantiza precios altos de la hoja de coca y que un desarrollo que acompaña la coca regulado para generar un enfoque que surge desde los productores, como dice la misma acuerdo de paz, pero también el marco de la Unión Europea de cómo se debe enfocar el desarrollo, lo que en Bolivia se llama desarrollo integral con coca. Es un aporte muy, muy importante. Thank you very much, Stefania. That was a very important background on the violence and the negative impact of poor and damaging policies that don't take coca farmers' basic needs or their rights into account, and a proposal that is farmer-based, focused on the well-being of farmers, and a regulated coca market that would permit integration of these families into the economy. I think she pointed out very clearly that it's crucial to take farmers into account, to understand their demands, and to fully integrate them instead of these policies that have focused to repress them. Right now, I'd like to introduce our colleague from Peru, Mariana Zavala, a coca grower leader, Justice of the Peace in Pangoa, Satipo, Peru, a northern area north of the Vrain region, a coca producing region. So she can share the reality in Peru and the difficulties that they face in their country. Bienvenida, hermana Mariane, juez de paz en Pangoa, Satipa, productora de coca, dirigente, para que puedas explicarnos los desafíos que se encuentran en su país, tanto como las propuestas que les llaman la atención y que pidan del Estado y que pidan de la comunidad internacional para que sean respetados sus derechos y la sostenibilidad y el bienestar de las familias productoras de coca peruanas. Bienvenida, hermana. Muchísimas gracias a todos, muy buenos días, agradeciendo también, ¿no? Esta tribuna que nos dan para poder manifestar, ¿no? Hablar, decir las situaciones que nosotros llevamos en nuestras cuencas cocaleras, también como campesinos y sobre todo como mujeres, ¿no? Que muchas veces de parte del Estado no hay esa apertura, o en caso contrario está todo condicionado. En esta mañana yo quiero poder indicar, ¿no? Al respecto de, nosotros estamos en la pandemia en Perú, se dice que estamos en la segunda ola, ¿no? Entonces, en la situación de nosotros como agricultores, especialmente en mi valle de Pangoa, si bien cultivamos coca, pero también somos productores de café, ¿no? Cacao, yuca, diversos productos, ¿no? Además de la coca. Además que Junín, ¿no? Es el departamento donde me encuentro, mi distrito, es alto consumidor de hoja de coca, ¿no? Entonces también tenemos por ese lado la tradición. Y para nosotros,
En nuestro valle, la hoja de coca es como nuestra caja chica, porque los productos de café, por ejemplo, eso da una vez al año. En cambio, la coquita es nuestra caja chica para los víveres y el día a día, ¿no? Cuando empieza el 16 de marzo de 2020, que empieza la cuarentena, se cierran todas las fronteras, las comunidades también se cierran por temor al virus, el desconocimiento, y justo para ese mes empieza pues la cosecha de café. Y como ya estaban cerradas las fronteras, no se ha podido, porque los cosechadores vienen de la parte de la sierra, no se ha podido hacer, se ha perdido la cosecha, los otros productos también, no había cómo sacarlos, de parte del comerciante, aprovechando, ha pagado una miseria, en eso estábamos solos, ¿no? Al respecto de economía, de parte del gobierno había un silencio total, las comunidades como sea, hemos tratado de sobrellevar esta situación. En educación, ni hablar, todo es virtual, se volvió virtual la educación, las madres tienen que hacer malabares para poder conseguir el celular, pagar la línea, y eso no estaba previsto en la economía, pero hay zonas también que no hay línea, no llega, ¿no? Ha sido todo un caos en educación. En salud, ni hablar. Una pastilla que en ese entonces te costaba $1, llegó a subir a 10 soles. O sea, el 1000% se subió, no, de parte del gobierno, del Estado no puede hacer el control a las grandes empresas farmacéuticas. Y escasez de oxígeno, camas UCI, y seguimos igual. Tan es así que en Perú hay una alta mortandad por el COVID-19. Y nosotros en las comunidades campesinas, comunidades nativas, nos hemos tenido que curar de manera natural, no nos quedaba de otra, ¿no? En nuestras comunidades, y esa estadística no se cuenta, ¿no? Pero hasta mi persona misma, ¿no? Le agarró el COVID, pero de manera natural en casa. ¿Por qué? Porque no hay, ir al hospital ya era para morir, ¿no? Esto y sobre todo en la seguridad también. Si bien antes en nuestras comunidades podría haber ciertos hurtos, siempre hay problemas, ¿no? En toda comunidad, pero era manejable en nuestra comunidad. En el encierro, un poco que bajó, vuelta, se apertura, ya está entrando otras modalidades de robos, asaltos en nuestras comunidades que antes no se daban, ¿no? Y hay zonas, si antes de la pandemia, la policía no llega, tienen temor por la cuestión dicen su versión, aunque eso ya no hay, pero sí eso, esa muletilla para ellos, y ahora con la cuarentena mucho menos, ya no salen de la comisaría, entonces hay zonas muy adentro que ya está apareciendo otro tipo de, como se dice, de resolver conflictos, otros grupos, ¿no? Y eso es porque de parte del Estado no hay esa apertura, no hay esa atención. Bueno, la sociedad está buscando, pero no está bien tampoco, ¿no? Y al respecto de nosotros como productores de hoja de coca, por ejemplo en Pangoa, se está aperturando, ENACO está viniendo a copiar la hoja de coca. Para nosotros eso es muy bueno, ¿ya? Porque siempre de parte del gobierno, mire, son años que yo llevo en la dirigencia y siempre pedíamos el empadronamiento, porque nosotros como agricultores queremos dar la cara, saber cuántos somos, para saber cuánto de hoja hay, para pasar a resolver problemas, ¿no? Pero de parte del gobierno siempre se han negado, siempre hay lucha, y lo único que metían era erradicación. Y la erradicación lo que único que trae por efecto mercurio, que se trasladan a otras zonas, ¿no? Con toda su problemática. En Pangoa hemos cuidado eso, ¿no? No queremos esas situaciones, pero siempre el gobierno se ha cerrado. En estos, como le digo, estos últimos meses, la apertura que está dando ENACO, ¿no? Como ente comercializador de la hoja de coca, nosotros de entregar,
¿no? Lo veo una buena señal. Espero que eso no retroceda, más bien que se siga avanzando. Nosotros podemos decir, apuntamos a las parcelas integrales. Queremos tener nuestra hoja de coca porque es nuestra tradición, es nuestra salud, nuestra costumbre, ¿no? Pero también tenemos nuestros productos de café, plátano, naranja, ¿no? Yuca, cacao, ¿no? Que no se nos condicione. Por ejemplo, en Perú hay el desarrollo alternativo, pero esos programas vienen acondicionados a que no siembres coca. Me parece que es una falta de respeto. Por ahí no va la solución tampoco, ¿no? Si hay políticas de drogas acá en el Perú, bueno, no se ve, ¿no? Con el desarrollo alternativo que impulsan, condicionando a que no se siembre coca, fomentando en la población de que el cocalero lo relacionan con el narcotráfico. Y nosotros como cocaleros organizados decimos, ¿no? Hoja que industrializas porque apuntamos a la industrialización. Hoja que industrializas, hoja que le quitas al narcotráfico. Nosotros queremos ser parte de la solución, pero nos dimos cuenta que chocábamos con ya grandes intereses, ¿no? Porque al gobierno peruano le conviene seguir con la muletilla del narcotráfico para seguir recibiendo el dinero que viene, ¿no? De vida, pero por ahí no va, ¿no? A fin de cuentas, la hoja, en esencia, es alimento, es nutrición, es medicina, ¿sí? Pero claro, con esos químicos ya es otra cosa, de la cual no estamos de acuerdo. Pero díganme, ¿cómo entra esos químicos al monte? Eso pasa por carreteras, por controles policiales, entonces por allí, ¿no? Y eso sí, no, el gobierno no ataca eso, más bien ataca al productor cocalero, ¿no? Que lo único que queremos nosotros es mantenernos con nuestra tradición, pero también ser parte de la solución, ¿no? En nuestros últimos tiempos está el run de la erradicación ahí en la parte de Pichari, ¿no? En el Bray, y lo único que eso va a generar es violencia, ¿no? Porque el agricultor va a defender su planta, ¿no? Lógico que ahí también hay de la otra situación, ¿no? Del narcotráfico, que se apantalla detrás del productor, por ejemplo, ¿no? Entonces, por allí de parte del gobierno, debe aperturar más, debe dar más posibilidades al agricultor, ¿no? Cocalero, y que apunte también si se dan, no nos negamos al desarrollo alternativo, pero tiene que ser sin esa estigmatización, sin ese condicionamiento, y también debe ser sostenible, porque acá ha habido muchos programas, impulsan el cultivo de páprica, algodón, ¿no? Y nos emociona y nos apuntamos a eso, y de pronto muchos hasta se han hecho préstamos para poder, ¿no? Poner esos cultivos, y al final ese grupo que organiza se desaparece. ¿Y dónde colocamos el producto? ¿No? So what happens? Y nos quedó la deuda. Por eso And we're left with a debt. no creen en el desarrollo alternativo. That's why coca growers don't believe in alternative development. Como digo, es bueno, pero hay que mejorarlo y quitar esos lados negativos que tiene, ¿no? Eso, ahora nosotros estamos muy animosos aquí en Pangoa. Esperemos que ENACO siga acopiando, ¿no? Queremos nosotros autorregularnos, lo hemos dicho, lo debatimos en las asambleas, ¿no? Media hectárea sería bueno. Es que ya como dirigentes hemos ido al Chapare, en Bolivia, y hemos visto, ¿no? Con un cato de coca que es un cuarto de hectárea, más sus otros productos, más que el gobierno da sostenibilidad, ¿no? A los otros productos, a la coca también, el control, nosotros tampoco no nos negamos a que controlen a dónde va nuestra hoja, ¿no? Y pensamos que por allí
tiene que haber la solución, ¿no? Nosotros debatimos mucho eso en nuestras reuniones y hay la idea de media hectárea, ¿no?, de hoja de coca y el resto, los demás productos que acostumbramos, que tenemos siempre en nuestra economía, ¿no? Y esa es la propuesta que se da como organización, como agricultores organizados. Esperemos que el nuevo gobierno tenga mejor apertura con esta situación de la pandemia, al igual que todos los agricultores, los demás gremios agrarios, estamos abandonados de parte del Estado, y como sea estamos sacando adelante, no hemos dejado la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que alimentarse, ¿no? Eso. Eso es lo que yo en esta mañana quiero compartir con ustedes y saludar también, ¿no? Mostrar mi posición al respecto de lo que manifiesta, ¿no?, Estefanía Ciro, al respecto de esa fumigación con el glifosato que atenta contra la humanidad, se puede decir. Porque cuando fumigan así por el aire, no solo matan la coca, matan todo ser vivo que hay allí, ¿no? Y de lo que ha manifestado la hermana que fue bañada con eso y toda la desgracia a su organismo, ¿qué más queremos ver? No, basta. Quizás eso pudo haber sido algo que no se esperaba, pero pasó. Entonces, bajo esa experiencia, estoy, ¿no?, mi total rechazo, ¿no?, a las fumigaciones que manifiesta la hermana, pretende, ¿no?, actualmente pretenden hacer allí en su país, ¿no? Y mi saludo al hermano de Bolivia también, ¿no? Como siempre, buscando, ¿no?, organizar y apoyar en esto que es, ¿no?, a su gobierno para la organización de los campesinos cocaleros, y en todo esto, parece mentira, por muy cultivadores de coca, demostramos que más bien nosotros estamos contra el narcotráfico, ¿sí? Por eso queremos ayudar para que esto se organice, se controle, ¿no? Y también ya hay que empezar a hablar al respecto del control, al respecto de la droga, reducción de daños. Es una realidad y que hay que verla también, ¿no? Hoy en esta mañana he hablado al respecto de mi experiencia, que soy del campo. Un poquito estoy desconectada de lo que es de la ciudad, que también es una problemática, ¿no? Pero también siempre con la propaganda, siempre nos han hecho sentir que nosotros somos los causantes, ¿no?, de lo que hay drogadicciones en las grandes ciudades. Y yo considero que esa es una total falacia, no, no es así, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos. Muchas gracias, Mariane, para esta explicación tan completa de una historia, tanto como Colombia y la historia de Bolivia, de violencia, de represión, de una erradicación forzosa y un desarrollo condicionado que no ha beneficiado a las familias y tampoco ha reducido el área de cultivo de coca, y por haber destacado la buena voluntad de las familias productoras de coca de entregar su coca para la venta legal a ENACO, la empresa del Estado, y saludamos esa buena voluntad y esa visión propositiva que hayan tenido los 3 compañeras y compañeros que han participado hoy. Las familias productores de coca y sus líderes y los residentes de las regiones no son el problema, son la solución, ¿no? Brindarles, incorporarles, dándoles el derecho de ciudadanía plena es la clave del éxito de cualquier programa de control de cultivos.
Entonces, la imposición del Estado o la falta de flexibilidad o la incapacidad de escuchar de la comunidad internacional, que es muy frecuente, es lo que impide el avance sobre estos temas. Y que por favor que veamos la oportunidad en otros eventos nacionales e internacionales y regionales de compartir la visión de las productoras y productores, quienes son los expertos en este tema, quienes son los afectados y las afectadas por el tema, y tanto son la clave del éxito de las propuestas para tratar estos temas de una manera responsable, humana y en cumplimiento con los acuerdos internacionales. Thank you so much to all of you. I think it was a crucial message that cocoa farmers, men and women in cocoa producing countries, are not the problem that must be dealt with. They are the key to the solution. Their vision, their experience, the decades long suffering from poorly applied international and national policies within the framework of this pandemic leads us all to the important question of how to resolve an issue of crop control of crops that can be used for illegal substances such as the coca leaf, or such as opium poppy, or such as cannabis. And we need to understand that these visions imposed from above with international accords and national accords have done more harm than good, and we continue to have expanding crops. Please look to the farmers for their proposals, their vision, and their long area of expertise, because there's a willingness to regulate, there's a willingness to reduce, there's a willingness to engage with the state. What's missing is the vision of the international community and the recognition of the states that their rural populations have as many rights as the people who are in the cities and far distant from the realities that these poor policies have provoked. This concludes our event. We will be posting videos on the Indian Information Network page and on our social media accounts if you want to rewatch the event or share it with others. I'm very, very thankful to our three panelists, Estefania, Nelson, and Mariane, to share the reality of cocoa growing communities and policy alternatives in the Andes. Muchas gracias a todos los panelistas, a Nelson, a Estefania, a Mariane, que han compartido las realidades y las propuestas concretas de las familias productoras de coca en Colombia, Perú y Bolivia. Vamos a compartir un video de este evento en la página web de la Red Andina de Información y por redes sociales, y con mucho gusto, aunque no hemos tenido tiempo para propuestas, contestarles en otros foros o por vía las redes sociales. Muchas gracias a todas y todos. Gracias también. Chao. Bien. Muchas gracias, qué gusto. Gracias, hermana, gracias, hermano, gracias, hermanas.